Hola, agradezco tanto a Dios la oportunidad de poder llegar a ti con la palabra de Dios. Te doy la bienvenida a esta nueva serie que vamos a tener en Renacer. Hoy vamos a estudiar el principio número 1 de nuestra declaración de fe, creemos en Dios. El principio número 2, creemos en la Biblia. Y el principio número 8, creemos que todo es por la gracia de Dios. Bienvenido a esta serie, En esto creemos. Dios les bendiga, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Es un domingo muy especial en Renacer porque hoy iniciamos nuestra serie En esto creemos. Nosotros siempre hemos repetido lo mismo. La manera más fácil de destruir una iglesia es que unos crean una cosa y otros crean otra cosa. La manera más fácil de arruinar tu cristianismo es asistir a una iglesia y que no sepas ni qué creen, ni qué no creen, ni dónde viene en la Biblia eso que dicen que viene, dónde está, ¿no? Realmente. Entonces nosotros en Renacer nos tomamos el tiempo para decir, en esto es en lo que creemos. Y me gusta mucho saber que como iglesia somos llamados a tener un mismo sentir, y tener una misma mente, y un mismo corazón. Y no hay manera de que podamos lograr eso, salvo que estemos conscientes de cuál es nuestra identidad como iglesia, que es exactamente lo que Dios nos ha pedido a nosotros. Así que iniciamos nuestra serie, En esto creemos. Este es el primer mensaje y de verdad necesito que pongas toda tu atención aquí, que si traes donde tomar notas, lo hagas. ¿Estamos? ¿Sí? Amén. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por el honor, por el privilegio que nos das, Señor, de estar en tu casa, de estar expuestos a tu palabra. Señor, te rogamos, Dios, que podamos encontrar, Señor, en este día, en este mensaje, el ancla, Señor, de nuestra fe. ¿Dónde está cimentada, Señor, nuestra fe? En el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén. Efesios capítulo 4, versículo 5, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y te das cuenta de qué estamos hablando. El apóstol Pablo dice, un bautismo, una fe, un Señor. Pero el apóstol Pablo evangelizó todo su mundo conocido. Estuvo enviando cartas a una iglesia en una ciudad y a otra iglesia a otra ciudad. Y él entiende que la diferencia cultural va a estar ahí. Y entiende que unos fueron criados de una manera y otros de otra. Y él entiende eso, que algunos fueron instruidos de una forma en su fe y otros de otra forma. Pero él está haciendo un llamado a decir, tenemos que ser una sola cosa. Tenemos que pensar de la misma manera. Aunque tú vivas en Tesalónica y tú vivas en Éfeso, tenemos que aprender a tener un mismo corazón. Y cuando nosotros vemos la iglesia Renacer, vemos personas de diferentes ciudades, vemos personas de esta ciudad con diferentes códigos postales, vemos personas que tienen 20 años de cristianos, 50 años de cristianos, un día de cristianos, y decimos, bueno, las diferencias podrían ser muchísimas. La manera en la que yo fui criado y la manera en la que tú fuiste criado son distintas. La manera en la que vive mi entorno cultural y la manera en la que vive tu entorno cultural son distintas. La manera en la que yo conocí a Cristo y tú conociste a Cristo son distintas. Pero aún así somos llamados a tener una misma fe y un mismo Señor. Entonces, ¿cuál es la dinámica del creyente? Venir y dejar que el ADN de la casa se nos meta a los huesos. No decir, bueno, la iglesia cree eso, pero yo no lo creo. Bueno, la iglesia le gusta eso, pero a mí me gustan otras cosas. No, si eres parte de aquí, eres parte de aquí. Tenemos el ADN, tenemos en los huesos la misma pasión. Y yo quiero que veas esto que vamos a estar estudiando y que empieces a relacionarte con eso. Espiritualmente, nosotros debemos entender que cuando tenemos una sola visión, es bien fácil ser ayudado por otro hermano cuando tenemos las mismas intenciones. Yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero ser una mejor persona cada vez. Así que muchos hermanos pueden sumar a eso si todos estamos queriendo lo mismo. Pero cuando tú quieres una cosa y yo quiero otra cosa, esa visión se vuelve dos visiones, se vuelve una división y nos empezamos a fracturar y nos empezamos a separar y nos empezamos a enfriar y a morir. En la iglesia debemos tener una misma fe y un mismo Señor. ¿Puedes decir amén a eso? Muy bien, vamos a la declaración de fe. Aquí va a estar, lo que voy a leer aquí va a estar en la pantalla. Si quieres, tómale una foto o escríbelo o lo que tú quieras. Nuestro primer punto de la declaración de fe dice, creemos, ayúdame a leer, creemos en un solo Dios, eterno, amoroso, santo y creador de todo lo que existe. Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Vamos a leerlo una vez más. Creemos en un solo Dios, eterno, amoroso, santo y creador de todo lo que existe. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que acentuar un solo Dios? ¿Por qué tenemos que subrayar una fe monoteísta? Cuando la Biblia empieza a establecer la naturaleza de Dios, lo hace en medio de una cultura politeísta, de una cultura de muchos dioses y jerarquías entre los dioses, ¿no? Y la Biblia empieza a hablar de un solo Dios, y decimos, ¿por qué lo acentúa tanto? Bien, porque el contexto histórico y cultural es politeísta, muchos dioses. Entonces nosotros decimos, bueno, eso de un solo Dios a mí me queda ajeno, porque pues no estamos en una cultura, al menos de este lado del mundo, no estamos en una cultura politeísta, donde digamos hay muchos dioses y todos compiten entre ellos en el poder y en la jerarquía. Decimos, no, realmente no, pero espera, antes de que sientas que lo de un solo Dios no es tan aplicable para tu corazón, dame un minuto. A veces decimos, toda mi paz, toda mi estabilidad proviene de ahí. Por ejemplo, de mi negocio, por ejemplo, de mi novio, por ejemplo, de mi salud. Toda mi fuente de gozo, toda mi fuente de paz, toda mi fuente de ganas de vivir, de tener una sonrisa en el rostro, toda mi vida proviene de ahí. Lo que estamos diciendo es, esa cosa es mi centro, esa cosa es mi divinidad, esa cosa es mi deidad. Yo estoy adorando eso. Si toda mi vida depende de eso, entonces yo estoy adorando a eso. Y nos damos cuenta que aunque somos creyentes, que aunque nos gusta lo que la Biblia dice, hemos estado elevando a personas a la posición de Dios. No, es que si Él me deja, yo me muero. No, es que si yo no cuento con ella, entonces yo no tengo vida. Oye, espera, ninguna persona tiene la habilidad de sostener tu paz o sostener tu corazón o sostener tu estabilidad. ¿Qué responsabilidad tan grande le estás dando? Es solo un ser humano. Y te digo algo, se va a equivocar. Por más bonita que la veas o por más perfecto que lo veas, se va a equivocar porque es una persona. No puedes decir, de Él depende toda mi paz, de Él depende toda mi estabilidad. No puedes hacer eso. Entonces el politeísmo ya no nos quedó tan lejos, ¿no? Cuando dices, mi trabajo es el centro de mi vida. Es que, oye, tu hija, quién sabe qué, oye, tu mamá, quién sabe qué. No puedo porque mi trabajo es el centro de mi vida. Oye, en la iglesia, no puedo porque el trabajo va primero. Oye, es que no puedo porque el trabajo. Ok, estás elevando a tu trabajo a una posición que no le corresponde. Es solo un trabajo. Te digo algo, no te enojes conmigo, pero tu empresa a la que le estás dando toda la vida, un día te dice, gracias. ¿Y tú qué? Perdí mi matrimonio por estar aquí horas extras, y la empresa un día te dice, gracias, hay uno más bueno que tú. Y te das cuenta que no podía depender tu vida de eso. Que no podía ser la divinidad, el centro de tu vida. Y cuando vemos eso decimos, ok, eso de un solo Dios sí nos aplica, ok. A lo mejor no estamos elevando a otro Dios a la posición de Jehová, de nuestro Padre, pero a lo mejor estás elevando a una persona. A lo mejor estás elevando una actividad, a lo mejor estás elevando, no sé, tu trabajo, tu salud. Creemos en un solo Dios. ¿Quién merece la gloria? Dios. ¿Quién merece tu esfuerzo? Dios. ¿Quién merece tus pensamientos? Dios. ¿Quién más? Nadie más. Un solo Dios. Un solo Dios eterno, que no está sujeto, esclavizado al tiempo como nosotros. Un solo Dios, dice Lucas Leis, el doctor Lucas Leis, dice, Dios está viendo todo el desfile al mismo tiempo. Nosotros estamos a ras de suelo viendo un carro del desfile a la vez y nos sorprende el que sigue. Mira, no había visto ese. Dice, Dios está en las alturas viendo todo el desfile al mismo tiempo. Entonces Dios sabe que viene mañana y sabe que viene en un mes y sabe que viene en un año. Tú no, yo no. Nos sorprende cada cosa y no me esperaba eso, ¿no? Pero Dios no, Dios no está sujeto al tiempo. Él es eterno. Y te das cuenta que Dios no tiene prisa, te das cuenta que Dios no maneja bien rápido porque va llegando tarde. No, Dios llega perfecto en el tiempo que Él quiere. Nunca llega tarde y nunca llega antes. Llega en el tiempo perfecto. Él es eterno. En un Dios amoroso. La Biblia no dice que Dios tiene amor para nosotros. La Biblia dice que Dios es amor. Si quieres de verdad encontrar un lugar donde tu corazón se sienta seguro, ese lugar se llama Dios. Tenemos un Dios amoroso, un Dios santo.
Y yo siento que es algo que tenemos que repetir en la iglesia contemporánea, porque por alguna razón nos hemos perdido un poquito de eso. Un Dios santo. Si Dios es santo, nuestra adoración tiene que ser santa. Nuestro servicio tiene que ser santo. Nuestras manos tienen que estar limpias. Nuestra boca tiene que estar limpia. Si queremos relacionarnos con un Dios santo, tenemos que estar en ese canal en el que Él se mueve. Y nosotros a veces decimos, yo quiero estar amado por Dios, quiero estar rodeado por el amor de Dios, pero quiero estar lleno de cosas que le desagradan a Dios. Y nuestra declaración dice, tienes que meterte en el ritmo en el que Dios baila. Tienes que bailar al ritmo que Dios baila. ¿Cuál es ese ritmo? La santidad. Entonces, ¿qué nos pasa en Renacer? Que cada mes eres mejor persona, que cada mes eres mejor mamá, que cada mes eres mejor trabajador, porque la santidad de Dios se te empieza a pegar. ¿Has visto cómo te juntas con un nuevo amigo y se te pega el acento de él? Él es colombiano. Y se te pega el acento, ¿no? Y así se te pega el acento de Dios, así se te pega la santidad de Dios. Creemos en un Dios que te está llamando a la santidad. Creemos en un Dios creador. Él lo inventó todo. ¿Quieres saber cómo funciona tu talento? Pregúntale al que lo inventó. ¿Quieres saber cómo funciona tu matrimonio? Pregúntale al que lo inventó. ¿Quieres saber de qué eres capaz y dónde están los límites de tu habitación? Pregúntale al inventor. Él lo creó todo. Todo le pertenece a Él. Él está a cargo de todo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La iglesia primitiva, la iglesia histórica, acuñó el término Trinidad. Y hoy para muchos de nosotros se nos hace un término raro. Es correcto el término Trinidad. La teología lo explica como unidad. Si de repente el término Trinidad te hace ruido de no sé qué significa, pon en tu mente unidad. Estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un solo Dios verdadero. Es hermoso. Acompáñame a ver estos pasajes. Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Está orando Jesús. De esto nos platicó Alejandra entre semana. Los viernes vamos a ver los principios de Renacer, así que no te los pierdas. Está orando Jesús y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y Jesús está hablando con el Padre y se le escapa esta frase de decir, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿De dónde sacamos nosotros el término unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? De Jesús, por ejemplo. Jesús dice, el Padre y yo somos uno. ¿Sí me estoy explicando? En Mateo capítulo 28, versículo 19, está dando Jesús esta gran comisión a los que van a ser apóstoles de su iglesia y le está diciendo, vayan y prediquen y cuéntenle a todas las personas. Y él dice, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez Jesús está hablando y está estableciendo esta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, cuando les prediquen y cuando los bauticen, usen estas palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces a mí me alienta entender este Dios eterno, este Dios único, este Dios trino, este Dios en unidad. Nosotros lo conocemos de esa forma, con esa naturaleza, porque Jesús nos lo mostró así. Así que de repente escuchamos otras doctrinas de no, el Padre realmente no existe, no, el Espíritu realmente no existe, o no, bueno, Jesús. No, espera, ¿le vas a creer a esa persona o le vas a creer a Jesús? Y ahí se establece nuestra doctrina. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Somos cristianos o somos erubielianos? ¿Estamos creyendo lo que dice Erubiel o lo que dice Raúl o lo que dice quién sabe quién? ¿O estamos creyendo en lo que dice Jesús? Y entonces vamos aprendiendo, ¿no? Doctrina de palabras de Jesús. Así que término número 1 de nuestra declaración, creemos en un solo Dios. Número 2, ayúdame a leer. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que está vigente, que tiene autoridad y que es aplicable para nosotros. ¿Puedes leerlo otra vez conmigo? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que está vigente, que tiene autoridad y que es aplicable a nosotros. Ok, ya establecimos, creemos en Dios. Bien, ahora este Dios nos dio una revelación.
Se reveló a nosotros, dejó una palabra para que nosotros lo conociéramos. Dice el apóstol Pablo, bueno, no fue a través de otro camino. Dios dejó su palabra para que nosotros lo conociéramos de esa forma. Así que nosotros declaramos, la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios habló, es lo que Dios dice. No es un libro más, es la voluntad expresa de Dios. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? ¿Quieres saber qué quiere Dios? ¿Quieres saber qué le gusta a Dios? ¿Quieres saber qué no le gusta a Dios? Lee la Biblia. Todos bien tristes, no, lean la Biblia, está todo bien, ¿no? Es la manera de escuchar a Dios, es la manera de conocer a Dios. Es Dios mismo contándonos la historia que necesitamos escuchar. Él mismo, Él tiene la paternidad de esas palabras. Él nos está explicando cosas. Decimos está vigente. Y eso es muy importante que lo entendamos. Aunque fue escrita en otra cultura, aunque fue escrita en otro país, aunque fue escrita para otras personas, lo que enseña ahí está vigente para nosotros. No hay manera de decir, no, bueno, pero eso era para los romanos, para los saltillenses no dice nada. No, eso que dice la Biblia para los romanos es aplicable para nosotros. Eso que le pasó al pueblo de Dios en su peregrinaje, nos pasa también a nosotros en nuestro peregrinaje. Así que podemos escuchar lo que Dios dice, aprender de ahí y ser inspirados. Está vigente. Además tiene autoridad, y esto es algo que yo quiero establecer con mucho ahínco hoy, porque de repente decimos, bueno, la Biblia es un consejo más. O sea, mi comadre dice esto y mi profesor de la universidad dice esto y el mecánico me dio este consejo y Dios dice esto, entonces voy a hacer una suma y luego un promedio y eso voy a hacer. No, es que el consejo de la palabra de Dios no es como el consejo de tu comadre. No, es que mi abuelita decía, sí te entiendo, pero lo que decía tu abuelita no pesa lo mismo que lo que dice el Dios creador del universo. Y a veces nosotros decimos, no, yo no voy a ir a la iglesia porque mi mamá me dijo una vez, no vayas tanto, ve ahí una vez cada 6 meses. Entonces lo que dijo mi mamá, yo lo voy a seguir, sí te entiendo, pero la Biblia dice, vive ahí, quiero que vivas ahí, que vayas a todo, que estés expuesto a todo, ¿no? Y de repente filtramos lo que Dios dice en lo que dice alguien más. Y nuestra declaración de fe establece, la palabra de Dios tiene autoridad. No es un consejo, no es una sugerencia. Cuando te dice pon la otra mejilla, cuando te dice perdónalo, cuando te dice ve por más, necesitas crecer, no te está dando una opción, te está dando una orden. Aunque no digan amén, así es. Te está dando una orden. Entonces cuando tú veas algo en la Biblia y te rete y tu voluntad esté enfrente de la voluntad de Dios, cede, inclina tu ego, inclina tu orgullo a lo que Dios dice, porque esa palabra no compite con tu palabra, esa palabra tiene autoridad. Lo que Dios dice, eso es, punto. Es aplicable para nosotros, dice nuestra declaración. Le pasó a Jonás, le pasó a Moisés, le pasó a María, le pasó a Esther. Ok, eso que les pasó a ellos se aplica a nosotros, porque es un ser humano enfrentándose con la ayuda de Dios, con el soporte espiritual de Dios. Así que así como Dios bendijo a Gedeón, así me va a bendecir a mí. Así como Dios guió a David, así me va a guiar a mí. Entonces todo lo que leemos ahí es aplicable para nosotros. ¿De dónde sacas eso, pastor? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a ser preparados para los retos de la vida? ¿Cómo vamos a crecer en nuestra vida hasta ser perfectos? Dice, con la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo, hasta las genealogías, de verdad, hasta las canciones en los salmos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es útil. Fue inspirado por Dios y es útil. Es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos, para convencernos, es útil para corregirnos. ¿Ves lo que te digo? Tiene autoridad para corregirte. Tú quieres vivir tu vida de una manera, la Biblia dice que de otra manera. Déjate que te corrija, déjate que te cambie para instruirte en la justicia. Dice el Salmo 119, versículo 105, hablando de la palabra de Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros podemos elegir caminar a ciegas, en penumbra, en tinieblas, en oscuridad,
O podemos dejar que la Biblia nos avise, ahí hay un pozo, ahí hay unas espinas, ahí está algo muerto, ten cuidado. Y entonces estamos leyendo la Biblia y pareciera que alguien ilumina nuestro camino. Y ya no vamos a ciegas, ya no vamos con miedo, caminamos seguros porque sabemos cuál es el trayecto que debemos seguir. Entonces, punto número 2 de nuestra declaración congregacional: creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y luego nos brincamos al punto número 8 de nuestra declaración de fe. Léelo conmigo, por favor. Punto número 8 dice: creemos que la obra de Jesús se recibe por gracia, nunca por méritos o acciones humanas, sino por la misericordia de Dios. Nuestro mensaje es de segundas oportunidades, donde esa gracia alcanza y restaura a todos. Léelo otra vez, por favor. Creemos que la obra de Jesús se recibe por gracia, nunca por méritos o acciones humanas, sino por la misericordia de Dios. Nuestro mensaje es de segundas oportunidades, donde esa gracia alcanza y restaura a todos. Es el sello de renacer. Cuando tú llegas a renacer, nadie te pregunta por tu pasado. Nadie te pregunta por, a ver, hermano, ¿en qué condiciones vienes? ¿Verdad? Necesitamos conocer con quién nos estamos relacionando. No, de verdad no nos interesa. Porque nuestro mensaje es segundas oportunidades. Pastor, y lo hice todo mal. Fallé como mamá, fallé como papá, fallé como hijo, fallé como esposo, fallé como creyente, fallé como adorador, como servidor. Vengo con un montón de errores. ¿Quiere que le dé un expediente? No, solo recibe una segunda oportunidad para ahora sí ser la mamá que Dios tenía en mente para tu vida, para ahora sí ser el esposo que Dios tenía en mente para tu vida, para ahora sí ser el hijo o la hija que Dios tenía en mente para ti, para ahora sí ser el cristiano, el adorador. Recibe una segunda oportunidad. Y segunda oportunidad es un decir, ¿no? No quiero que alguien diga, ya recibió 2. No, ese no es el punto. Lo que estamos diciendo es, la gracia te da otra oportunidad. Hay unos de aquí que ya llevan como 15 y todavía hay más. O sea, no es como que ya te acabas. Dios es gracia todo el tiempo. Y a mí me gusta mucho decir, esto que vamos a recibir de Dios no proviene por acciones o méritos humanos, porque Meritolandia es un lugar donde les gusta mucho vivir a los fariseos. Yo me lo gano. Es que yo doy diezmos de todo lo que gano. Es que yo ayuno 3 veces a la semana. Es que yo llego más temprano que todos en la iglesia. Es que yo. No se trata de ti, se trata de Jesús. Se trata de Dios, de la obra de Jesús en la cruz, de la sangre derramada de Jesús. Es lo que nos deja entrar al cielo, no lo bueno que has hecho. Hacemos cosas buenas, sí. ¿Por qué las hacemos? Para responder al amor que recibimos de parte del Padre, no para ganarnos nada. ¿Qué podríamos hacer para comprar lo que Jesús hizo en la cruz? Ni se compra, ni se vende, ni había suficientes cosas para pagarla. Solo se recibe, nada más, y se vive agradecido. Nosotros creemos que todo esto es por gracia y que así como la gracia te visitó a ti, los va a visitar a todos. A veces los que hemos recibido gracia nos volvemos tan, no quiero decir malas personas, pero nos volvemos tan malas personas porque se nos olvida. ¿Te acuerdas cómo estabas metido en los vicios? Y la gracia te alcanzó. Y luego ves a un hermano en un vicio y dices, te vi. Tú así estabas. Y luego, ¿te acuerdas cómo Dios restauró todas tus relaciones? Tenías problemas con todos, con tus primos, con tu abuelita, con tus tíos, con tus papás, con tu novio, en la escuela, en el trabajo. Tenías problemas en todas partes. Y Gaby te dijo un día, el problema eres tú, mijo. Y empezaste a dejar que la gracia de Dios te llenara. Y luego ves a alguien que tiene una mala relación con alguien y dices, oye, mira cómo se... Y es que es cristiano. Y eso que va a la iglesia y mira cómo le habla a su hija. Y mira, ¿de qué estás hablando? Así como la gracia cubrió tus errores, así la gracia va a cubrir los errores de los demás. No sé si alguna vez te ha pasado, espero que no.
Pero a veces vienen conmigo a quejarse de un hermano de la iglesia. Y les va como en feria. Porque vienen a decirme, Kikín hizo esto y 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 esto. Y yo les abro la Biblia y les leo. Entonces Jesús dijo, si estás libre de pecado, ve con el pastor Erubiel y quéjate de Kikín. Pero si tienes pecado tú también, tienes mucho trabajo, mijo. Trabaja en ti y cuando te gradúes, trabajamos en Kikín. ¿Qué te parece? No, porque la verdad es que señalamos en otros cosas que nosotros corregimos, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra disciplina, sino por la gracia de Dios. Tenemos este matrimonio que funciona por la gracia de Dios. Tenemos este trabajo que nos da de comer por la gracia de Dios. Tenemos esta relación con Dios por la gracia de Dios. Si al otro le falta algo, lo único que necesita se llama gracia. Así que esta gracia los va a alcanzar a todos. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. O sea, ahora presumes que tienes una relación con Dios, ahora presumes que eres lo máximo, ahora presumes que tú y el Espíritu Santo mejores amigos por siempre. Muy bien, pero dice el apóstol Pedro, no siempre fue así, ¿eh? Tú no eras pueblo. Ahora eres pueblo de Dios. Pero en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, solo que ahora alcanzaste misericordia. Es lo único que hace diferencia entre tu persona y la de la persona que está enfrente. Es lo único que hace diferencia, que tú alcanzaste misericordia. Tú no eras pueblo, tú no eras hijo de Dios, tú no eras mejor amigo del Espíritu Santo. Fue la gracia de Dios la que te alcanzó. Bien, el otro solo está en ese proceso. Nada más, vas un paso adelante de él. Mañana él también va a ser pueblo, mañana él también va a encontrar gracia, mañana él también va a alcanzar misericordia. Es todo lo que nos está pasando. Dice 1 Corintios capítulo 15, del versículo 3 al versículo 10, dice, porque primeramente os he enseñado a ustedes lo que asimismo recibí. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo les estoy enseñando a ustedes lo que un día me enseñaron a mí. O sea, no es que yo tenga toda la sabiduría y de mi sabiduría les doy a beber a ustedes ignorantes. Él no está diciendo eso. Está diciendo, les estoy enseñando a ustedes lo que un día alguien me enseñó a mí. Cuando tú eres un cristiano maduro, cuando tú eres un cristiano que está dando fruto, lo único que tienes que hacer es compartir con otros lo que alguien compartió contigo una vez. Nada más. Dice, ¿cuál es el mensaje que recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y yo digo, puede resultarte muy violento muchas cosas que dice el apóstol Pablo, pero su nivel de honestidad espiritual es de verdad hermoso, hermoso, digno de imitar. Porque él está diciendo, lo que yo les estoy diciendo es lo que alguien me dijo a mí alguna vez. Y empieza a enumerar todo lo que él no vivió. Él andaba allá de malvado persiguiendo a la iglesia, ¿no? Y alguien le enseñó todo lo que él se perdió. Mira, pasó esto y te da nombres. O sea, lo aprendió bien. ¿Sabes cómo? Se lo enseñaron y lo aprendió, lo acuñó para su corazón. Y él empieza a decir, pasó esto y 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 esto. Y todos estos fueron más importantes que yo. Y luego llegué yo, como un abortivo, como algo allá, en el último nivel de prioridad. Y si tú hoy entrevistas a los cristianos de otras iglesias, ¿verdad? De allá de Chicago, te van a decir, ¿quién es el cristiano más importante? Y ellos te van a decir, yo. ¿Quién es el que adora más en la iglesia? Yo. ¿Quién es el más fiel en la iglesia? Yo soy el más fiel. ¿Quién es el que sirve más? Su servidor. ¿Y sabes qué dice el apóstol Pablo? Oye, Pablo, ¿quién es el más importante? Yo no, dice. Yo no, yo soy el último. Y dices, lo está entendiendo todo.
Él lo está entendiendo todo. Y si tú ves el Nuevo Testamento, Pablo es la figura más importante para correr el evangelio de Jesús, para plantar iglesias, para que el mundo crea. Pablo es la persona más importante, pero él a sí mismo se ve como el último en la lista. Entonces yo digo, qué hermoso es eso, entender que al final todo es por gracia. Todo es por gracia. Y luego dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y a mí me gusta mucho eso, me gusta que él diga, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque tengo un pasado. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque tengo una historia. Y déjame ponerme honesto contigo. A veces queremos que todos nos aplaudan y a veces queremos que todos nos respeten y a veces queremos que todos escuchen nuestra voz. Y deberíamos aprender un poquito de Pablo, de decir, sabes que yo tengo una historia. Yo tengo un pasado. Y a la hora que te aplauden, tú tienes que decir, no, es que yo no siempre lo hice bien, es que yo tengo un ayer que me avergüenza. Y de repente yo veo cristianos exigiendo su lugar y exigiendo su nombramiento y exigiendo que les aplaudan. Y digo, viejo, eso no es cristianismo. Es probablemente religión, sí, pero eso no es cristianismo. El cristianismo se ve así, yo tengo un pasado que me avergüenza. Pero te digo algo, ya no soy eso. Ya no vivo como vivía antes. Ya no soy esa persona. ¿Y quieres saber por qué? Por la gracia. Fue la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol. Y luego suelta una frase que a mí me hace llorar en serio. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. A mí me encanta eso, me encanta. Me encanta que si alguien escucha mi historia, tenga que escuchar, yo tengo un pasado. Yo tengo un pasado vergonzoso, yo tengo un pasado humillante, yo tengo un pasado que quisiera esconder, pero no se puede. Yo tengo una historia, yo no soy digno de nada, yo tengo un ayer, pero no soy esa persona. Pero ya no vivo en esa condición. ¿Porque tengo talento? No. ¿Porque me esforcé mucho? No. ¿Porque soy disciplinado? No, porque la gracia de Dios me visitó. Pero te digo algo también, la gracia de Dios no cayó en saco roto. La gracia de Dios no cayó en mala tierra, entre espinos ni entre piedras. La gracia de Dios no ha sido en vano. A partir de que recibí la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, he trabajado, mira lo que dice, me gusta mucho. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Cómo se ve a alguien que entendió que la gracia le cayó? Se esfuerza más que todos. Todos se enojan aquí, este se esfuerza más. Todos se rinden aquí, este se esfuerza más. Todos aguantan hasta aquí, este aguanta más. ¿Sabes por qué? Porque si no fuera por la gracia, estuviera metido en ese fango, estuviera metido en ese error. La gracia de Dios sacó mis pies del lodo y los puso sobre la peña. Ahora Dios cuenta conmigo. ¿Quieres lo que sea? Cuenta conmigo. ¿Necesitas quién sabe que yo estoy? No, dice, me gusta mucho una canción de Jesús Adrián Romero. Dice, no busques a nadie más. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¿Que quién hace esto? Yo mero. ¿Que quién? Yo mero. Porque la gracia de Dios en mi vida no es en vano. Entonces aquí estamos en Renacer, creyendo en un solo Dios, creyendo que nada más hay un trono y no es para tu ego, y no es para tu dinero, y no es para tu talento, que nada más hay un trono y no es para mi esposa, y no es para mis hijos, y no es para mis sueños, es para Dios. Aquí estamos en Renacer diciendo, tenemos la Biblia. Ahí dice. Pero es que, ¿qué tienen que hacer los esposos? Ahí dice. Pero es que, ¿qué hago si alguien me ofende? Ahí dice. Pero ¿qué hago si alguien me rompe el corazón porque yo confié? Y es que ahí dice. Pero ¿qué hago si no me siento relacionado profesionalmente? Ahí dice.
Pero ¿y cómo se tiene que adorar en la iglesia? Ahí dice. ¿Y cómo se tiene que servir a los hermanos? Ahí dice, vamos a la Biblia. La Biblia es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Creemos en Dios, creemos que Dios habla a través de su palabra. Y creemos y acentuamos y lo subrayamos. Todo esto es por gracia. No lo puedes comprar, no te lo puedes ganar. Todos estos que ves aquí, así bonitos, peinaditos, no hicieron nada para estar como están. Fue la gracia de Dios. Pero porque recibimos su gracia, a partir de ahora, lo que Dios me dio no va a ser en vano. Amén. Puedes cerrar tus ojos. Vamos a sellar esta palabra. ¿Quieres? Cierra tus ojos, levanta tus manos. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy como iglesia podemos reconocer, tenemos un solo Dios. No es el Dios dinero, no es el Dios reconocimiento, no es el Dios comodidad. Eres tú, Padre. Eres tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres el centro de mi vida, tú estás en el trono de mi corazón. Quiero comprometerme con tu palabra, Dios. No voy a escuchar otras voces, no voy a poner atención a otros consejos. Tu palabra tiene autoridad para corregir mi vida, para corregir mis acciones. Voy a ir a tu palabra y voy a aprender cómo debo vivir, cómo debo amar, cómo debo perdonar, cómo se puede hacer todo nuevo, pero en tu palabra, en tus principios. Y voy a entender y voy a agradecer y voy a celebrar que todo lo que tengo es por tu gracia, que he recibido tu misericordia, que me has dado tu amor. Te damos tantas gracias, Dios, de estar en una iglesia donde podemos tener una declaración de fe que viene de las páginas de la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén. Dios les bendiga. Espero con todo el corazón que Dios haya hablado a tu vida. Déjame hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi amigo, a mi amiga, Señor, a mi hermano en la fe, a mi hermana en la fe, Señor. Que tu palabra, Señor, arda en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos pronto. En Renacer, oramos para que puedas encontrarte con el amor y la gracia de Dios. Si podemos ayudarte en algo, contáctanos a través de nuestro sitio web. Dios te bendiga.